revictimización. En Santa Fe tenemos un sistema bastante complejo, recién ahora está cambiando, es decir, el niño no solo declaraba en la policía antiguamente, sino que declaraba en los centros de salud, en el hospital, luego llegaba al tribunal, declaraba en el tribunal, los defensores cuestionaban esto, entonces el niño tenía que volver a prestar una declaración, era revisado en el centro de salud, en el hospital, luego lo revisaba el médico forense, es decir, esto es lo que nosotros tratamos de evitar. ¿Cómo hacemos? Bueno, por el momento estamos en un plan piloto con la Fiscalía, donde pactamos quién es el entrevistador en la Cámara Gesell. Por el momento nos estamos manejando con entrevistadores del Ministerio Público Fiscal, con lo cual nos va muy bien, y la doctora asiste en todo este acompañamiento. Ahora ella le va a explicar cuál es la función, y básicamente lo que hacemos es tratar, digamos, de aplicar algún protocolo. No tenemos un protocolo obligatorio, sí, por supuesto tenemos toda la norma internacional, tenemos la guía de buenas prácticas, es decir, pero eso como una norma orientativa. Estamos tratando de aplicar el protocolo de Chile con algunas reformas, entonces en función de eso seguir una entrevista pautada a fin de que el defensor, en su afán de defender al imputado, no termine lesionando al niño que ya claramente fue lesionado. Ahora Eugenia les va a explicar en qué consiste esta guía. Bueno, el acuerdo nuestro es un acuerdo entre la Defensoría y la Fiscalía. No es un protocolo interinstitucional, lo cual sería lo ideal, o sea, no incluye educación, salud, policía. Vamos a tener que trabajar en eso seriamente, pero bueno, percibo que hemos avanzado a partir de haber percibido esto, ¿no? Cuando yo me encuentro con los primeros expedientes, después que me comunican la función y quedo extrañada. Yo venía de entrevistar a los chicos y era el primer relato el que yo recibía, o sea, venían en Entre Ríos, los chicos denunciaban y el primer relato lo recibía yo, o sea que era un relato muy puro, muy espontáneo, muy peritable. Y acá, cuando veo los expedientes, empiezo a ver que esto que decía recién la doctora, ellos ya venían de haberse entrevistado con un número importantísimo de psicólogos, 8, 10, 12 psicólogos en distintas instancias, con lo cual, bueno, eso ya fue una señal de alarma. Por supuesto que cuando en la primera Cámara Gesell lo que escucho fue nada. Yo escuché un nene que hablaba de abuso, un nene que hablaba de, o sea, decía, he sido abusado, ¿no es cierto? Estos términos se utilizaban. Entonces era un relato imposible de peritar. Así que bueno, imagínense que la tarea principal a la que yo me aboqué fue tratar de, bueno, acompañar y presionar para que se generara este acuerdo entre el MPA, entre la Fiscalía y la Defensoría, muchas reuniones con los colegas y bueno, lo posible tratar de reducir al máximo las instancias de exposición del relato. Los veía el Centro de Asistencia a las Víctimas, los veía muchas veces a la víctima, con lo cual la posición de víctima quedaba como muy cristalizada. En una tarea impecable, o sea, estamos hablando de colegas todos muy talentosos, ¿no? Acá no se pone en cuestión la función del colega, sino la función de las instituciones, sobre todo el Ministerio Público de la Acusación, que necesitaba mucha cantidad de pruebas, o sea, reasegurarse de reasegurarse, y de todos modos después se termina condenando con penas altísimas porque los abusos simples se les califica como gravemente ultrajantes. Y llegan a penas altísimas, pero el problema es con qué clase de pruebas llegan a esas condenas. Entonces, esto era lo que era la realidad con la que me había encontrado. Entonces, bueno, mi trabajo de contralor, la función principal fue acotar estas instancias de exposición, porque había algo que era un poquito perverso, porque, o sea, los colegas citaban también en los informes todos estos tratados internacionales, y los fiscales pedían el anticipo jurisdiccional de prueba, o sea, el anticipo de la declaración testimonial del niño antes del juicio, motivados en la evitación de la revictimización, cuando el niño ya había sido revictimizado tantas veces. Entonces, lo que pasaba era que los defensores,
obviamente que me decían a mí, pero escúchame, esto es un menoscabo a los derechos del imputado, porque el imputado está siendo vulnerado en su derecho de defensa en juicio por anticipar la declaración testimonial, por hacerla fuera de un juicio, en una instancia, no, después si querés lo explicás mejor que yo, pero y al mismo tiempo se vulneran digamos, se revictimiza al niño. O sea que estaba todo siendo de una manera bastante complicada. Se conocía la teoría, pero no se la practicaba. Bueno, en definitiva hicimos este acuerdo y pudimos avanzar y hoy estamos funcionando muchísimo mejor. Hemos acotado las instancias de exposición del relato. Discúlpeme que yo hablo por ahí de exposición del relato, porque en realidad mi función es que la prueba, que el relato tenga valor probatorio. ¿No es cierto? Que lo que se produce dentro de Cámara Gesell sea un relato con valor probatorio. Entonces, ¿cómo logramos esto? Nosotros somos psicólogos de la otra parte. Primero, yo creo que el perito de parte no puede asumir esta tarea, porque no forma parte de la institución. Es importante que la defensa tenga un psicólogo en la institución, porque es la única manera de poder hacer un contralor efectivo de todo lo que es el protocolo, de todo el procedimiento desde que inicia hasta que finaliza. Si no nos quedamos, como decía recién el colega que me sentí muy identificado con esto, de las prácticas fragmentadas. Entonces, yo creo que no nos sirve un psicólogo de parte en la defensa en estos casos de abuso sexual cuando uno no tiene una mirada de contralor a lo largo de todo el procedimiento. ¿Qué pasa con el relato? Ustedes ya lo saben, son la mayoría colegas, un relato que se reitera y cuyos receptores no están entrenados en técnicas de recibir testimonios, son relatos que terminan siendo inducidos, niños que terminan, cuando llegan a la hora de la prueba, de la declaración testimonial, que es la que va a ser peritada, llegan con un discurso totalmente desprovisto de emociones, sin detalles, o sea que todos los indicadores que nosotros utilizamos a los fines de verificar la verosimilitud o la credibilidad discursiva no aparecen. Entonces, el juez termina condenando igual, condena por el relato que hizo en el centro de víctimas, que no sabemos, o en la escuela la maestra, o en el gabinete, o en el centro de salud, que no son profesionales que están entrenados en la técnica, que es muy específica de declaración testimonial. Con lo cual, siempre estamos hablando de, por supuesto, abusos sexuales simples, digamos, que no hay otra prueba, no hay un daño físico, no hay... entonces, bueno, queda como que en el relato del niño, un relato que nosotros no podemos escuchar en Cámara Gesell y que se termina valiendo de estos estos otros informes que en realidad no son informes que están hechos confeccionados a esos fines, a los fines periciales, son de salud, son de dispositivos de salud. Entonces son relatos que han perdido el valor probatorio. ¿Y por qué me interesa a mí si un relato tiene o no tiene valor probatorio? Y esto viene a colación de que he detectado también en este tiempo en la Defensoría numerosas falsas denuncias. Y me tiene realmente preocupada esto. ¿Por qué? Porque tenemos un dispositivo orientado a extraer abuso a toda costa, o a ver abusos en todos lados. Y es cierto, porque un niño que llega a la instancia de Cámara Gesell es un niño abusado, aunque sea emocionalmente, sexualmente, es un niño abusado y es un niño víctima, realmente víctima. Pero nosotros también tenemos que considerar que existen denuncias, que no es que sean maliciosas, sino que son malas interpretaciones o interpretaciones erróneas de gestos por parte del adulto responsable de la madre. Fundamentalmente los casos que me han tocado a mí son de madres. Distorsivos, con lo cual los niños llegan a la íntima convicción de que han sido abusados. Cuando ellos dan cuenta de en qué consiste el abuso, entonces ahí nosotros podemos discriminar si se corresponde con una inoculación de un adulto o realmente el hecho, lo sucedido, lo que él relata tiene que ver con un abuso. Pero eso nosotros lo podemos determinar si contamos con un relato reciente, ¿no? En el tiempo, no sobreexpuesto, si no, no lo podemos determinar.
y terminamos con condenas de personas que realmente es una situación muy difícil para el victimario, cuando no lo es, para el imputado. Ustedes saben lo que ocurre, ¿no es cierto? Prenden fuego la casa, las condenas altísimas y demás. Entonces eso hace que nosotros tengamos que ser muy cuidadosos, nosotros los psicólogos, nosotros los que... ¿El vínculo con el padre? Bueno, por supuesto. A nivel vincular es un desastre también. El niño que está victimizado sin haber sido abusado. Y bueno, el término abusaba es un término que para mí es una señal de alerta cuando aparece en una cámara Gesell, porque significa que ese nene fue hablado, fue expuesto, fue orientado o fue interpretado o sobreinterpretado. He tenido situaciones que si no fueran trágicas serían cómicas en cámara Gesell en relación a esos términos y esas descripciones. Yo, bueno, traje una a colación que viene una nena de 5 años que describió la conducta de su papá hacia ella en el recinto de cámara Gesell, diciendo que el papá abusaba de ella, que se lo hacía con papel higiénico cuando le limpiaba la cola después de hacer popó. A ella le dolía y no le gustaba. Entonces estaba enojada con el papá, y lo decía con un enojo importante, porque le raspaba y bueno, y le hacía mal, y entonces bueno, después de una larga entrevista llegó a la conclusión de que en realidad eso que ocurría en el baño, después de la deposición. ¿Y dónde está el abuso sexual? O sea, ¿dónde está lo sexual de esto? Pero se sigue investigando, ¿no es cierto? Porque todavía están queriendo, es un proceso bastante largo, ya lleva como 1 año y algo, que están tratando de encontrar al abusador, porque este padre, digamos, lo que hacía era higienizar a su hija, a lo mejor de una manera un poquitito obsesiva, pero bueno, no había nada, no existía una connotación sexual en ese acto. Bueno, si bien existe un número menor de falsas denuncias, porque es casi insignificante, pero existe. Y nosotros tenemos que tener esta hipótesis presente, tenemos que trabajar con esta posibilidad. Nosotros creo que la función de contralor del psicólogo en la defensoría tiene mucho que ver con esto, ¿no es cierto? Es una mirada que está atenta a encontrar por ahí este tipo de cuestiones, que por ahí en la posición del psicólogo que está explorando todos los días otra clase de cosas, a lo mejor pasan, ¿no? Porque, bueno, 4 ojos ven más que 2. Yo, por suerte, tuvimos la posibilidad de hacer una excelente relación profesional con las colegas de la Fiscalía y hizo que el trabajo realmente sea placentero, no de control, sino de ayuda, de acompañamiento, como yo, bueno, te repito porque te encontré. Vos ayer decías, ¿no es cierto?, acá en el panel. Claro, pero eran situaciones específicas. Distintas, claro, pero yo pensé lo mismo que vos, por eso me sentí identificada con lo que dijiste. En realidad, bueno, nunca uno llega a cuestionar la actividad del colega, ¿no es cierto? Sino lo que se controla es todo el protocolo y todo el funcionamiento en general. Bueno, me olvido de 1000 cosas, pero... Para terminar y concluir, podríamos decir muchísimas cosas, como dice Eugenia. Les decía esto de que es posible compatibilizar el rol de la defensa con las garantías y los derechos de los niños. Puntualmente nosotros tenemos una pelea histórica y más adelante les contaré cómo termina. En un momento Eugenia habló del anticipo jurisdiccional y brevemente en 2 palabras les voy a explicar que el anticipo jurisdiccional es una prueba que se da dentro de la IPP, es decir, de la investigación penal preparatoria, que no se va a dar en el juicio, es decir, es una porción adelantada del juicio. Entonces, la Fiscalía siempre solicita este anticipo jurisdiccional. La pregunta es, ¿por qué? En primer lugar, hay algunos argumentos que tienen que ver con el niño, pero cuando esos argumentos no tienen que ver con el niño, tiene que ver con el buscar la teoría del caso o buscar un caso.
En Santa Fe la Fiscalía tiene el principio de objetividad, es decir, que debe, si no tiene un caso, tiene que poder archivarlo, desestimarlo, cerrarlo, es decir, no tiene que seguir con el caso, como sí ocurría en Santa Fe antes, aunque no tenga pruebas. ¿Es de oficio, disculpa? ¿Cómo? ¿De oficio la investigación? Generalmente toma noticia por una denuncia y ahí la toma para sí el fiscal y comienza a investigar, ¿sí? De oficio. A instancia de la denuncia. Es decir, no actúa directamente, sino que hay una denuncia de parte. Por supuesto que en determinados casos lo que hay es un removimiento de la instancia, es decir, se le pregunta a la persona si se quiere investigar o no. Pero sí toma para sí la investigación y la sigue adelante. Ahora, si en algún punto de la investigación el fiscal dice no, acá en realidad lo que hay es otra cosa, es decir, no tengo prueba, no puedo sostener una acusación, puede, por ley, por el principio de objetividad, archivarlo, desestimarlo, pedir la libertad del imputado, es decir, esto no existía antes en el viejo sistema. Entonces, ¿cuál es nuestro inconveniente? De que esa porción del juicio adelantada se realice solo en función de tener un caso. Nosotros aceptamos cuando los intereses de los niños están en juego y, por ejemplo, porque el niño es muy pequeño, porque el niño necesita tramitar esta cuestión de avanzar en su vida y dejar atrás toda esta situación del abuso. Entonces nosotros aceptamos esa situación. Lo que no aceptamos es que se adelante esa porción de juicio solamente para saber si tiene un caso, porque ¿qué hace la Fiscalía? La Fiscalía sabe si tiene un caso cuando el niño habla. Antes de eso no hay caso. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta superadora a los fines de poner en práctica lo que les decía al principio de mi exposición? La propuesta superadora es adelantemos el juicio. Es decir, si ese niño tiene que declarar prontamente, porque así corresponde, no tomemos una medida aislada, le tomamos la declaración y hacemos el juicio un año después. Porque para el juez no es lo mismo que sea el mismo juez que escucha y ve al niño y después se sienta en el juicio y escucha el resto de los testimonios, escucha al imputado. Es decir, que el mismo juez sea el que evalúa todo, creo que es beneficioso para todas las partes. Entonces, nuestra postulación es, no hagamos esos anticipos jurisdiccionales, sino adelantemos el juicio. Con esto me voy porque me echan. Gracias. Escuchamos finalmente en esta mesa a la psicóloga Cristina Bartolucci y al psicólogo Gerardo Benz de la provincia de Tucumán, que van a hablar sobre el tema victimario en la realidad social, manifestaciones de odio en el caso de violencia familiar. Y después vamos a tener para dos o tres preguntas nada más, porque estamos Buenos días. Bueno, yo me llamo Cristina Bartolucci y pertenecemos con Gerardo al Poder Judicial, al gabinete del Poder Judicial de Tucumán. Yo me desempeño en los juzgados de familia y en el registro de adopción, y Gerardo, su tarea fundamentalmente es en el fuero penal. Por eso hemos elegido hoy para compartir con ustedes un caso que nos ha parecido interesante, porque, digamos, se trata de una niña que ha entrado en el Poder Judicial, digamos, en una guarda con fines de adopción, con un matrimonio de postulantes, ¿sí?, que había estado inscrito como postulante en el registro de adopción, y finalmente, digamos, se ha transformado en un adolescente de que a sus 14 años está en este momento con una causa penal por, digamos, acusada de abuso a una compañera de, digamos, de un instituto donde estaba internada, digamos, por abuso a esta compañera que aparte es discapacitada. Justamente hemos tomado el caso para poder pensar qué efectos pueden tener en la subjetividad de las personas que circulan por el Poder Judicial, el efecto que tiene digamos, las intervenciones de los distintos operadores, tanto los de los equipos técnicos, o sea, trabajadores sociales, psicólogos, como de los magistrados, de los jueces.
Bueno, a mí me llaman al registro de adopción para que entreviste a este matrimonio que cuando la niña tenía, digamos, esta niña había entrado en la guarda cuando tenía 6 años, ¿sí? Había sido dada por una jueza en guarda con fines de adopción. Cuando ella tenía 14 años, o sea, que habían pasado muchos años, el matrimonio retoma, digamos, el trámite para terminarlo el juicio de adopción, digamos, con una clara irregularidad en el proceso por el tiempo transcurrido. La señora, digamos, la postulante, que tenía, digamos, la niña a su cargo, la guardadora, digamos, tiene una posición de, digamos, de responsabilizar a fallas en el Poder Judicial, tanto en los trabajadores sociales, en los psicólogos, en los jueces, como los que en su mal accionar han, digamos, ha tenido como efecto esta demora. En el informe del trabajador social, que digamos, cuando yo leo el expediente, aparece que esta niña había sido devuelta por este matrimonio. Cuando tenía 8 años habían acudido al juzgado para decirle al juez que querían devolverla a la niña porque, digamos, era vaga, no estudiaba, había que estar encima de ella, era maleducada y que, bueno, no querían hacerse más cargo de ella. Pero evidentemente siguieron a cargo de ella hasta este momento. Disculpa, Sí. ¿a los 6 años la adopta? No, a los 6 años el juez te da la guarda con fines de adopción. Teóricamente esa guarda dura 6 meses, hay controles, digamos, de trabajador social para ver si esto va bien o no, luego de lo cual se inicia el juicio de adopción. Acá claro, estoy viendo bien las edades, a los 6 años empieza, pero digamos, los guardadores retoman a los 14 años, o sea que de los 6 a los 14, la guarda, que debería durar 6 meses, duró 8 años. Bueno, la guardadora en la entrevista relata que cuando, digamos, ellos le dan guarda no solo a esta niña, sino también al hermano, que en ese momento tenía 9 años, y que, digamos, lo describe como un niño muy problemático, que le destruía toda la casa, que digamos, rompía todo, y que tenía conductas abusivas hacia su hermana. Sin embargo, ella relata que, digamos, es el niño el que pide volver al instituto donde estaba internado previo a la guarda. Y efectivamente es lo que sucede. El niño vuelve, digamos, a ese instituto y actualmente, digamos, está adoptado por otro matrimonio. Lo llamativo es que la guardadora, en la entrevista, decía que al referir a que el niño tenía conductas de abuso hacia su hermana, dice que el niño no las tomaba como malas, sino como buenas. Y se angustia mucho cuando cuenta esto y dice: hay cosas que nunca se recuperaron en mi casa desde que el niño se fue, dando cuenta, digamos, de la posición subjetiva de esta mujer, ¿no? Es decir, uno se pregunta qué cosas no se recuperaron más, qué cosas le angustia cuando pierde este niño. Inclusive también es muy llamativo cuando ella dice: bueno, desde cuando se fue el niño, recién pude ver, bueno, hemos puesto María, ¿no? Esta niña, ¿no? Pude verla a María y ocuparme de ella. Bueno, cuando habla ella de María, dice, se ubica, digamos, como una posición de educadora de la niña, ¿sí? Lo que le interesa es que tenga buenas notas, que tenga buenas conductas, que no le interese salir con amigas, es decir, que no le interese saber acerca de su historia de origen, ¿sí? Y, digamos, eso en relación a la posición de la guardadora. En cuanto a María, ¿cuál es la posición de ella en la entrevista?
que le hago yo cuando ya tiene 14 años. Bueno, aparece en una posición desafiante, descreída de, digamos, de el valor que puedan tener las intervenciones del psicólogo o las intervenciones del Poder Judicial, manifestando una posición de una identificación especular con la guardadora, considerando la mejor mamá del mundo, considerando que quiere ser como ella, que no le interesa la historia de origen, ni, digamos, y esto se manifiesta tanto en su discurso como la imposibilidad de, en las técnicas proyectivas, de poder historizar y la imposibilidad de poder proyectarse en el futuro en, digamos, algún tipo de, digamos, de opción o de deseo propio, ¿sí? Simplemente responder a esto de ser una buena alumna y una buena hija. Podemos pensar que María entonces responde a ese lugar de objeto a corregir y a educar, intentando cumplir estas expectativas, digamos, de los guardadores para asegurarse un lugar en esa familia. A su vez, ¿cuál es la posición del guardador, o sea, del marido de la guardadora? Bueno, él asiente a todos los dichos de su esposa y dice, al fin y al cabo es todo tal y cual como dice ella, refiriéndose a su esposa. Nosotros le dimos todo, es un sacrificio grande. María lo único que tiene que hacer es aprovecharlo, la educación, la enseñanza excelente que nosotros le damos. A donde va, ella es una eminencia, es muy educadita. Bueno, podemos, digamos, en relación a la pregunta nuestra, nos hacíamos con Gerardo si acá había una familia, ¿sí? Y para eso tomamos, digamos, ciertas conceptualizaciones teóricas en donde la familia sería, digamos, un entramado vincular en donde los distintos miembros tienen diferentes funciones y lugares, ¿sí? Ya todos sabemos la función materna de, digamos, de libidinización de ese niño para que pueda haber una constitución yoica, una función paterna que aparece instaurando, digamos, lo permitido, lo prohibido a través para posibilitar la constitución de un superyo y de un ideal del yo, y también el niño, digamos, en un rol activo que es el que se apropia de una manera singular de eso propuesto por los que están en la función materna y paterna. Justamente como esas son funciones siempre fallidas, ¿sí? Eso permite que, digamos, cada niño dé una respuesta singular y propia a esa propuesta familiar. La pregunta es, ¿qué pasa cuando, digamos, en esa función, esa falla, se da a nivel de un déficit o de un exceso? ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, justamente, es decir, entonces de manera que las familias van a funcionar transmitiendo significaciones que organizan, dan sentido y establecen lo permitido y lo prohibido, ¿sí? Valores e ideales que se construyen en conjunto. Pero cuando estas significaciones entran en crisis, tambalean las representaciones de los miembros de lo que es ser hombre, ser mujer, ser padre, ser madre, y muchas veces las instituciones escolares o jurídicas que deberían operar para restituir algo de esa regulación, que resulte subjetivante para sus miembros, delimitando lo prohibido y lo permitido. Bueno, ¿qué es lo que...? Eso sería, digamos, llega entonces el momento de la audiencia en el juzgado civil, donde, digamos, el juez, tomando los informes técnicos del trabajador social y del psicólogo, debe decidir si la niña, digamos, si se inicia, si a los guardadores se les da, digamos, la posibilidad de iniciar el juicio de adopción. A pesar de que el aconsejamiento, tanto del trabajador social como de la psicóloga,
fue, digamos, justamente de que esta niña no había un lugar para el deseo de esta niña, sino que había una sobreadaptación y que era como muy riesgosa esta imposibilidad de ella de, digamos, de que aparezca algo de su subjetividad, ya que simplemente respondía como un modo de, digamos, de pertenecer a eso, pero no desde la posibilidad de proyectarse o demás. El juez decidió que, como ya tenía 14 años y como, bueno, total, por lo menos que herede las propiedades de esta familia, iniciar el juicio de adopción. Al año, no llegó un año, digamos, al año siguiente, pero no había pasado un año, me vuelven a llamar del juzgado porque María se había escapado de la casa, había ido o sea, los padres denuncian al juzgado que se había escapado de la casa. Finalmente había estado ella en una familia que tenía una hija discapacitada y estaba ocupando, digamos, se ocupaba de cuidar a esta hija discapacitada de esta familia. Tiene un problema porque este matrimonio la echa por maltrato a esta discapacitada y finalmente es internada en una institución digamos, donde se internan adolescentes, mujeres con distintas problemáticas sociales, asociadas siempre a la vulnerabilidad. La directora, bueno, entonces, estando internada en esta institución, yo la entrevisto, hago una entrevista con María, que estaba en esta posición de absoluto descreimiento y destitución de la legalidad o de la posibilidad de poder, digamos, transmitir algo de su subjetividad. Bueno, el asunto que se escapa a la institución, entonces yo no puedo seguir, no tengo más la posibilidad de continuar con las entrevistas, hasta que me llega otro pedido de entrevista del juzgado, porque el equipo técnico de una segunda institución en donde había estado internada María pide una audiencia al juzgado porque la adolescente, digamos, porque ellos habían hecho esta denuncia de abuso a una compañera discapacitada que había ocurrido en esa institución. Entonces, bueno, se había pedido una evaluación psiquiátrica y psicológica. Bueno, digamos, lo interesante es que en esa entrevista ya puede aparecer algo, desplegar algo de su subjetividad y poder contar algo de lo que le ha pasado. Y, digamos, para ella, en ese momento estaba en un lugar que ella me lo describe, yo estoy en el lado de las chicas con causa. Y ella estaba muy enojada de estar ahí, ella quería volver al lugar común. Pero estaba tranquila, primera vez que puedo decir estaba tranquila, y que le gustaba mucho porque los profesionales de ahí la escuchaban. Entonces podemos pensar que, digamos, hay algo del orden de la sanción, algo que está prohibido, no pertenecer al lugar común, sino a las que están con causa, y un lugar de escucha. Ambas cuestiones la apaciguaron y posibilitaron que algo de su subjetividad aparezca. Entonces, en esa entrevista, María sí me puede contar algunas cosas que dan cuenta, digamos, de su posición subjetiva. Me dice que ella se fue de su casa, dice, me escapé de mi casa porque encontré una familia que yo quería tener. Dando cuenta, o sea, lo interesante de esto es que María se escapa en el momento que sale la sentencia de que ella iba a tener el apellido y a pertenecer a la familia adoptante, ¿sí? Y ella se escapa en busca de una familia que la quiera tener, dando cuenta de la dificultad de inscribirse como miembro de esta familia al momento en que la instancia pública sancionaba su inscripción en la misma.
Cuando habla de los padres adoptantes que iban a visitarla a esta institución, dice no sentir nada. Sin embargo, dice, me dieron una educación excelente, sobre todo el valor que debe tener un hijo con los padres, o sea, el valor que le debe dar el hijo a los padres, tenerles cariño, respeto, pedirles permiso, decirles de usted. La cosa es mi mamá, era un modelo de persona, si no hubiera estado encima mío controlando todo lo que yo hacía, yo no hubiera sido nada. Bueno, lo interesante es que ella dice que su madre cambió mucho cuando la jueza le dio el permiso para el juicio. Yo ya no aguantaba más, con tantas cosas encima mío. Tenía que hacer las cosas que hacen las hijas de 15 años, limpiar la casa mientras la madre va a trabajar. Si a ella no le gustaba lo que yo había hecho, me lo hacía hacer todo de nuevo. Encima tenía que estudiar los fines de semana, me quedaba en la casa haciendo todo lo que tenía que hacer. O sea, no salía, no tenía amigas. Y dice, bueno, ella cuenta que esta mamá siempre estaba con algo en la mano, un látigo, un palo, y que continuamente la castigaba físicamente, le pegaba. Y entonces ella dice... Disculpe, Sí. creo que están pidiendo un cierre para que Sí. sepamos cómo Sí. Digamos, bueno, sino, o sea que el despliegue de qué es lo que a ella le pasaba aparece en esta instancia de, como les decía, de una escucha y de una sanción, ¿sí? En la audiencia, ¿por qué el equipo de esta institución pide la audiencia a la jueza de familia? Porque el fiscal había ordenado que María vuelva al lugar común, es decir, digamos, en donde estaban, digamos, todas las compañeras, inclusive muchas chicas discapacitadas. Entonces ellos le planteaban a la jueza de familia la posibilidad de tomarlo como un problema de salud y pedir su internación en una institución de salud mental. Nuestra intervención fue, digamos, no perder de vista que antes de un problema de salud estaba, digamos, la cuestión de la transgresión, ¿sí? Del delito, del abuso. Y por lo tanto, digamos, en esa internación, que se asegure preservar a María de su propia agresividad hacia sí misma, hacia los otros, con una guardia policial permanente, ¿sí? Bueno. Sí. Ahora pasamos a la mesa Bien. siguiente, en donde vos sos panelista y la despedimos a la... Es el mismo trabajo. Bien, pero podemos escuchar primero la ponencia del doctor Carrizo, porque está con un complicado el tema de horario, y después seguimos con la ponencia. Sí. Les pido disculpas, pero estamos demoradísimos. Escuchamos la disertación del doctor Carrizo. No, si hubiéramos empezado por ahí me parecía bárbaro, pero el acoso... Digamos, hay una legalidad de 15 minutos, empezamos a las 47, 48 y desde los... Sí. No, seguro. Por eso pido disculpas, me hago responsable, pero Listo. queremos escucharlos a todos. ¿Sí? Todos estamos comprometidos, doctor. Sí. Vamos a tener tiempo para preguntas. Sinceramente, Hola, buenos días. Yo soy Claudia Vergara. Bueno, estamos un poquito desfasados con los tiempos, pero voy a presentar a los caballeros que están en la mesa. Y bueno, la temática que va a presentar el doctor Rubén Omar Carrizo es psicopatología e inimputabilidad, cuestiones probatorias, y le vamos a ceder el primer lugar al licenciado Gerardo Benz para que termine de cerrar el caso, que venían hablando de víctima, victimario y vulnerabilidad social.
El licenciado Bems es psicólogo, integrante del Gabinete Psicosocial del Poder Judicial de la provincia de Tucumán. Colega. Bueno, uno como auxiliar debe acatar lo que su señoría plantea, es la coordinadora, entonces uno está sujeto a ciertas cuestiones formales. Bueno, no, un poco este caso era ilustrativo, digamos, nos atravesaba, había múltiples connotaciones respecto a los cuales se empezaron a hablar desde el primer día que ingresé por esa puerta respecto a, qué sé yo, el lugar de nuestra práctica, los diferentes factores, cómo nos impactan en el cuerpo, esto que se habló de cómo se desvirtúa la disociación instrumental a una disociación afectiva, o sea, este caso un poco, caso muy frecuente, ¿no? Recién escuchaba la ponencia anterior, nosotros el año pasado estuvimos haciendo cámaras Gesell de denuncias hechas hace 10 años, 12 años, 14 años. Por suerte las fiscalías intervenidas se pudieron ponerse al día con el consecuente impacto de nosotros que teníamos que llevar a cabo toda esta cuestión. No es otro caso que ejemplifica esto que justamente se planteó desde las 8:30 de la mañana de la fragmentación, ¿no? La fragmentación de las prácticas, la superposición de prácticas, la repetición de las prácticas, digamos la falta de sanción, ¿no? En este caso encontramos una chica que desde los 6 años está, digamos, su destino está a merced de decisiones judiciales desde un régimen de adopción, y bueno, pasa a los 14 años y la situación de la niña va de mal en peor, con diferentes pedidos de ayuda, ¿no? Cuando escapa del hogar una vez, cuando escapa después, cuando se escapa del hogar. O sea, cómo encontramos una persona que busca la sanción, que la ubique dentro de sus coordenadas, que le permita emerger, que le permita posicionarse en algún lugar. Situación que uno que le toca intervenir en estos casos, uno necesita la misma cuestión, ¿no? Cuando uno necesita esta cuestión de la sanción no solo es subjetivante para esta persona, sino que es subjetivante para la práctica de uno, ¿no? Si uno ve informes de cuando la niña tenía 6 años, cuando la niña tenía 10 años, cuando la niña tiene 14 años, y eran todos informes que eran, digamos que eran interpretados, uno no sabe de qué manera, por los operadores de la justicia que habían intervenido, ¿no? Entonces, uno a los 14 años empieza a trabajar, Cristina por la parte de familia, después viene a mí por la parte penal, y se siguen acumulando informes, ¿sí? Y entramos todos a participar de una situación tremendamente alienante y perturbadora en función de que cuántos informes necesitan estos fiscales, estos jueces, todos estos operadores, ¿sí? Para poder visibilizar una situación particular de una niña que sufría abuso por parte de los pretendos adoptantes y, bueno, digamos, todo ese lugar, ¿no? que nos atraviesa, nos condiciona, y aprovecho la oportunidad para felicitar a quienes organizan todo esto, porque desde hace 3 años que Lina me invitó a participar y gente del equipo, la verdad es que cada vez que uno viene a estos encuentros, desde que uno llega hasta que uno se va, se nutre de montones de cosas, ¿sí? Cuando lo escuchamos a doctores, a otros actores, digamos, en este ámbito, no en el ámbito por ahí jerárquico, piramidal y que todos conocemos de la justicia,
en este caso, digamos, con la esperanza o la apuesta a que, a que todo lo que de alguna manera se vierte acá y todas las relaciones que se generan acá, después se puedan volcar en el allá, que es donde verdaderamente importan, ¿no? Pero el hecho de que esas cuestiones empiecen acá ya es alentador en función para que cuestiones como esta tengan una frecuencia cada vez menor, ¿sí? Eso simplemente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al licenciado. Ahora lo voy a presentar al doctor Rubens Omar Carrizo, abogado, especialista en Derecho Procesal, magíster en Derecho Penal, fiscal de la Cámara en lo Criminal número 3 de la provincia de Catamarca, profesor titular en la Cátedra de Derecho Penal, parte general, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca, docente e investigador categoría 3. Él va a desarrollar la temática psicopatología e inimputabilidad, cuestiones probatorias. Bien, gracias. Bueno, en principio agradezco mucho la invitación que me hicieron a todos los organizadores y a todos los participantes también, porque debo pensar que uno generalmente está acostumbrado a participar en lo que hace a sus congresos, a sus jornadas, siempre en el marco de lo jurídico, qué actualidad, qué novedad tenemos en nuestra ciencia, en fin. Y escuchar, obviamente, las ciencias que colaboran y coadyuvan con la función de la justicia, no deja de ser también un marco de amplitud importante. Yo también he escuchado, si bien no se me veía, pero andaba escondido escuchando cada uno de los resúmenes y ponencias y exposiciones que hacían los participantes. Y bueno, en más de una oportunidad escuchaba y que los fiscales piden informe y no se cansan de pedir copiosos informes y demás, ¿no? Pruebas y pruebas, porque esos informes no dejan de ser otra cosa que a la larga una conversión de elementos que nos sirvan para conformar un plexo probatorio, ¿no? Y bueno, en cierto modo vengo a representar eso, el fiscal, no el que pide, pero sí el que está en juicio y dice, ¿qué es esto? ¿Por qué no hicieron esto? ¿Por qué no me dijeron aquello? Si le pregunto tal cosa en el informe, ¿por qué me dicen, a ver, bien, no creo que mienta? Tengo una serie de anécdotas muy interesantes, ¿no? No solo que hace a los informes psicológicos, sino también a los informes psiquiátricos. Pero en cierto modo vengo a representar eso, la otra parte. Bueno, desde esa parte, el tema, sinceramente, cuando se me contactó hace unos meses atrás, no iba a ser esto, iba a ser un tema de femicidio, en el cual ya venía trabajando hacía tiempo. Pero bueno, llegué a la conclusión que no, como ya había tenido una experiencia bastante poco feliz, se podría decir, con este tema del femicidio, no quería incurrir en lo mismo. Entonces se me ocurrió un buen tema. ¿Por qué poco feliz? No, nada malo. Pero me tocó que fui invitado a una estadía académica en Ciudad Juárez, México. Muchos podrían decir la cuna, no del femicidio, ¿no? Porque la realidad era otra, pero sí la cuna del término femicidio. No digo por qué, más allá de las cuantiosas muertes que ocurrieron, sino que no obedecían a lo que nosotros entendemos por femicidio, obedecían a otras cuestiones que eran más de tinte laboral. Pero en fin, cuando llegué, yo trabajando así una semana preparando mi PowerPoint, todo de colores, esferas pero era una cosa realmente, una pinturita, ¿no? Y cuando llego me decía el muchacho, mira Rubén, el tema acá es un poco recurrente, fíjate vos que la ciudad está un poco sensible con esto hace como
como 8 años, fallo de la Corte Interamericana, es más, hasta hicimos un monumento, sí, porque lo obligó, dentro del fallo estaba la construcción del monumento, ¿no? Que muy bueno, como obra arquitectónica muy bueno, más allá que no venía a saldar toda la tragedia que vivió esa ciudad. Y no solamente por lo que se llamó el femicidio, sino también por las matanzas en el marco del narcotráfico que se vivió ahí. En fin, terminé, me tiraron otro tema, contaba con un par de días, pude elaborar otro PowerPoint, terminé con el sistema penal en Latinoamérica. Todo contento, todo, pero bueno, el tema no quería... Entonces esta vuelta, como vi en la agenda que me habían dado, vi algunos temas que tocaban ese femicidio, víctimas del mismo. Digo, no voy a caer en lo mismo, porque si encima alguien va a hablar de eso y yo hablo también, ya es recurrente, o sea, vamos a hablar de otra cosa, digo, ¿por qué no? En realidad este tema no es para nada simple, es un tema que al menos desde la parte jurídica, ambos términos, en lo que hace a lo conceptual, son prácticamente no irreconciliables, sino diría, si se me permite el término, traumáticos. Lo que hace al mundo de la psicopatología, en su individualidad de sujeto, el psicópata, y por otro lado la imputabilidad o bien la inimputabilidad, según sea el caso. ¿Por qué digo esto? Porque vienen de mundos diferentes, ¿no? Conciliar eso, ambos mundos, no son dos esferas que se pueden superponer y de algún modo la amalgamamos, ¿no? La esfera de lo jurídico se trabaja, sobre todo incluso en los juicios, en la praxis, se trabaja sobre una racionalización, que es un razonamiento abstracto, se querrá decir, pero con una fórmula estratificada que se nos enseña desde la facultad, desde chiquito se podría decir, y hasta que llegamos a la práctica en los juicios la seguimos aplicando, que es la famosa teoría del delito. Entonces nosotros comprendemos que tenemos la acción, comprendemos que esa acción se puede adaptar de alguna forma a una fórmula de la ley penal, vemos que esto es contrario a la ley porque no tiene